Hola dulcemelosos, la semana pasada os hablé de cómo yo estaba trabajando de gratis, pero lo acabé enfocando mucho más al respecto de trabajar en YouTube y trabajar haciendo conciertos o actuaciones en bares, restaurantes o locales pequeños. Pero hoy os quiero hablar del mundo de las bandas sonoras y cómo se puede llegar a trabajar de las bandas sonoras. Pero a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué he hecho para poder tener el derecho de explicaros cómo se puede ascender en el mundo de la banda sonora y cómo funciona? Pues os voy a ser sincero, no soy nadie. Y esto es muy importante explicaros porque no quiero que penséis, en el caso de que os queráis dedicar a esto, que os voy a hacer ascender hasta lo más alto, porque ni yo lo he logrado. Simplemente os quiero mostrar mi perspectiva, la trayectoria que he tenido y las distintas dificultades con las que me he encontrado. Para empezar, vamos con lo básico. ¿Qué es lo que uno tiene que estudiar para poder dedicarse a la composición de bandas sonoras? La respuesta no está clara. Para nada. Tenemos, por una parte, una gran cantidad de compositores que han llegado a serlo gracias a años y años y años y años de estudio, y después tenemos a otra gran cantidad de compositores de bandas sonoras que simplemente han dicho: quiero dedicarme a esto, voy a trabajar de forma autodidacta, y han llegado muy lejos. Pero bueno, ¿qué supuestamente tienes que estudiar para poder llegar a ser compositor de bandas sonoras? Vale, es importante aclarar que me encuentro en España, o sea que a lo mejor en vuestro país es un poco distinto, pero en general tú, para ser compositor de bandas sonoras, únicamente tienes una especialización. Hablando claro, un máster. En el caso de España, para poder acceder a los estudios de composición de bandas sonoras, necesitas una de estas dos cosas: o un grado superior, equivalente a carrera universitaria, que aquí, si no me equivoco, la terminología correcta sería licenciatura, o una carrera universitaria, que también es una licenciatura. ¿Qué pasa aquí? Que te vale cualquiera. O sea, yo me puedo sacar una carrera universitaria de física y después hacer un máster especializado en composición de bandas sonoras. Vale, aquí Marc se ha motivado un poco. No es que no necesites de ningún tipo de requisito previo antes de acceder a un máster en composición de bandas sonoras. Esto dependerá del propio centro donde estés haciendo el máster. O sea que realmente tienes que estar hasta los 22 años estudiando cosas que no tienen que tener nada que ver con la composición de bandas sonoras para poder hacer por primera vez unos estudios referentes a la composición de bandas sonoras. Pero a ver, Marc, yo sé que X compositor de bandas sonoras escribió su primera banda sonora para una película súper importante y súper trascendental a los 20 años. Correcto, amigo, correcto. Aquí está el kit de la cuestión. Y es que aunque técnicamente haya una forma de estudiar composición de bandas sonoras, a la práctica lo que tienes que hacer es buscarte la vida. Vale, a lo mejor no necesariamente, porque hay otras opciones desde el punto de vista reglado. Y es que, para empezar, algunos me diréis: bueno, no existe la especialización en composición de bandas sonoras, pero sí que tienes, al menos aquí en España, un superior de música llamado composición, que supuestamente es el paso previo a la especialización en composición de bandas sonoras. A ver, aquí puede haber distintos testimonios, pero mi propia experiencia es que la composición de bandas sonoras está súper mal vista. No me voy a arriesgar con esto, ya le dedicaré un vídeo a por qué no empecé a estudiar composición en lugar de musicología, pero resumiendo, en muchos lugares te encontrarás a profes de composición que se meterán constantemente con el trabajo de composición de banda sonora. Así que imagínate tú tirarte 4 años estudiando una carrera donde ven con malos ojos la especialización que tú quieres hacer. Por otra parte están los estudios privados. A ver, en Estados Unidos hay una forma de estudios muy extraña, pero vamos, creo que esto se resume a que este tipo de estudios va desde los 16 años aproximadamente.
¿Por qué digo esto? Pues porque tenemos una gran universidad de música prestigiosa que se llama Berklee. Y hay muchas más, que tienen grados especializados en composición de bandas sonoras que se pueden hacer mucho antes de acceder a un máster. ¿Cuál es el problema? Pues que muchos de nosotros no somos multimillonarios y no somos capaces de pagar 30.000 pavos al año. Pero bueno, en caso de que algún multimillonario me esté viendo y se lo pueda permitir, puede mirar Berklee, ¿vale? Tienen pruebas de acceso a lo mejor un pelín duras. También hay otros centros de Estados Unidos y tal. Hay un centro en Valencia de Berklee. Porque sí, y hacen ese ciclo en concreto de composición de bandas sonoras, pero no os voy a hablar de eso porque no me lo puedo permitir. Aunque tengo que decir que mi querida Magda de el grupo musical Banda Magda estudió ese grado y es la puta ama del universo. Quiero decir que supongo que conocimientos buenos te darán, pero como no están a mi alcance, no hablaré de ellos. Bueno, dicho esto y tras 18 minutos de grabación, vamos con la realidad. Cómo una persona que no es multimillonaria puede escalar en el término de la composición de bandas sonoras. Y bueno, ¿qué significa eso? Pues traducido vendría a ser trabajar de gratis. Trabajar mucho de gratis. Y estudiar y analizar. A ver, os voy a contar un poquito el proceso que yo hice. Si habéis visto mis vídeos de mi historia con la música, que siempre me remito a ellos, pero ahí están para que veáis cuál ha sido mi trayectoria y para que pueda referirme a ciertos momentos de mi vida en concreto. En cuestión de bandas sonoras, yo tuve dos momentos. El primero, antes de conocer la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón, y el segundo, después de conocer la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón. Sí, lo sé, qué fuerte que una película marque un cambio tan grande en tu vida, pero es que es la pura realidad. A ver, antes de Cómo entrenar a tu dragón, yo decía, pues mira, me apetece componer bandas sonoras, pero tampoco me había esforzado mucho al respecto. Y había hecho, creo que una banda sonora como tal, pero vamos, era muy amateur, muy a su rollo. Algún día haré un vídeo analizando mis propias bandas sonoras y autocriticándome, creo que puede ser interesante. ¿Qué pasó con esto? Pues como bien expliqué en el vídeo Vacíos Dragones y Cubos de Rubik, empecé a analizar la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón. Y a raíz de analizarla, me empecé a obsesionar mucho con el mundo de las bandas sonoras. Así que intenté tomarme las cosas más en serio. Allí, aparte de analizar mucho la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón, hice mi primera banda sonora así un poco más en serio, que fue la música para el reportaje Feminismo en clave de sol que hizo mi hermana como TFG. Y bueno, más adelante hice un cursillo de composición de bandas sonoras con Alejandro Román, que siempre lo recomiendo. Bueno, este año no creo que se haya hecho, pero por si acaso, mirad el curso de composición de música para el cine y televisión, creo que se llama así, que bueno, lo da Alejandro Román en la Escuela de Música Creativa en Madrid. No me voy a cansar de recomendar este cursillo porque la verdad es que aprendí muchísimo allí. Pero vamos, allí hice la banda sonora para un pequeño corto y más adelante empecé con el canal de Rubikia, que lo utilizaba para practicar cosas que hacer como banda sonora y para adquirir mucha experiencia a la hora de hacer bandas sonoras. Y después, más adelante, me pillaron para empezar a hacer la banda sonora de un videojuego, que aún estamos en ello. Hice la banda sonora para varios cortos de mi hermana, porque estaba haciendo un cursillo de guión de cine y yo le hacía las musiquillas para esos cortos. Y finalmente me encuentro en la actualidad, donde junto a continuar con la banda sonora del videojuego, porque los videojuegos llevan mucho tiempo de hacerse y el proceso es muy lento, también estoy trabajando en mi primera banda sonora ya digamos que semiprofesional, en un corto mucho más largo que está planteado que dure unos 20 minutos o así, que se va a llamar Destello.
Si queréis vivir actualizados, seguidme en Instagram, @12serulcml, y así os enteraréis de cómo van evolucionando mis proyectos. Vale, explicada de forma breve mi trayectoria, hay 2 puntos muy importantes. Primero, analizar, y segundo, adquirir experiencia. Yo lo que os recomiendo, que me ha servido súper bien, es pillar una película y analizar la banda sonora como os dé la gana. ¿Por qué? Pues porque a partir de allí lo podéis pillar como una referencia y las cosas que os gusta que hace la música, verlas como en plan inspiración y utilizarlas como recurso en un futuro, y las cosas que no os gustan, pues rechazarlas e intentar evitarlas al máximo. Asimismo, una vez hayáis hecho esto, os recomiendo hacer escucha activa de bandas sonoras a la hora de mirar películas, series, etc. Es decir, no analizarlas directamente, pero intentar escuchar qué hace la música en películas, series, etc. Para lo mismo, intentar pillar inspiración sobre qué hacer y qué no hacer. Y allí entra el segundo punto: practicar. Practicar mucho. A ver, ¿qué hice yo? Lo primero que hice es buscar proyectos en los que hacer bandas sonoras. Esto puedes hacerlo de muchas maneras. Yo personalmente he tenido 2. Primero, he tenido mi hermana, que está un poco metida en el mundillo audiovisual, y he tenido esta suerte porque siempre que ha buscado música me ha pedido ayuda a mí y yo le he hecho la música. Y a través de todas las músicas que he ido haciendo para ella, pues he podido practicar un poco el mundillo de la banda sonora. Y no solo practicar, sino también hacerme un portfolio, que eso es muy importante, veremos más adelante por qué. Pero claro, yo he tenido suerte en ese sentido. A lo mejor tú eres un ser humano que no tiene este tipo de recursos. ¿Qué puedes hacer? Hay muchas opciones. Para empezar, pillar materiales sin banda sonora y ponérsela. Un ejemplo, yo miro X serie o X película, o he visto X corto, o sigo a X youtuber que hace unos vídeos a los que no le pone música de fondo. Pues ¿qué voy a hacer yo? Pues yo voy a hacerle música. De esta manera estoy practicando. Y además esto tiene una gran ventaja, y es que nadie te está juzgando. ¿Por qué digo eso? Pues porque imagínate tú que un amigo te pide que hagas la banda sonora para su corto. Puede ser que tu amigo te pida que corrijas ciertas cosas. Allí hay un problema, sobre todo si son tus primeros trabajos, y es que como no tienes mucha experiencia, puedes no llegar a entender a tu amigo y que se compliquen las cosas. Sea como sea, si tienes esta oportunidad, lánzate. Pero para eso digo que es muy importante trabajar con proyectos poco profesionales. Puedes optar por lo que he dicho antes, o puedes trabajar en un proyecto propio. Lo que hice yo, y me ayudó muchísimo, es el tema de hacer la música para los vídeos de Rubikia. Como sabréis, Rubikia es un canal de cubos de Rubik, y yo desde el principio lo he utilizado como práctica para aprender en el mundo de las bandas sonoras. Cada vídeo que subíamos yo le hacía una banda sonora, y de esta manera, quieras o no, estás practicando en componer y editar la música dentro del vídeo con una lógica de banda sonora. Y aprendes muchísimo. También tienes cosas como cursillos de verano, el de Alejandro Román, pero también hay otros, no solo en España, sino por todo el mundo. Eso sí, os recomiendo, muy importante, aseguraros que los profesores trabajan en composición de bandas sonoras. Hacer este tipo de cursillos va muy bien porque es una práctica, no tienes la presión de que esto va para alguien concreto, pero sin embargo aprendes muchísimo en el proceso. Y bueno, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué me sirve analizar las cosas? ¿Para qué me sirve ponerme a hacer bandas sonoras por mi cuenta? Pues porque en un futuro puedes tener una oportunidad. Te pueden pasar 2 cosas: que tú te buscas la oportunidad o que alguien te intenta contratar. El primero, lo que hice en la banda sonora de un videojuego. Alguien por un grupo preguntó que necesitaba dibujantes y programadores para un videojuego, y yo les pregunté
si les faltaba música. Esto aplica a todo. Imaginaros que un amigo os está hablando que está haciendo un videojuego, o que está haciendo un corto, o que está haciendo una película. Pues tú siempre puedes ofrecerte y decir: oye, que yo hago bandas sonoras. ¿Necesitáis a alguien que haga una banda sonora? Y allí entra algo muy importante, y es el portfolio. Y es que tú has estado un buen tiempo haciendo música para cortos en plan de poco presupuesto o cutrillos, que has estado haciendo musiquillas para vídeos de YouTube o poniendo la música a series que nadie te ha contratado y la has hecho por tu cuenta. Y a lo mejor va a llegar el chaval que te estaba hablando sobre que su padre está trabajando en una película o en un corto de medio presupuesto, y puede llegar la ocasión que esa persona te diga: pásame cosas que hayas hecho. Y allí aprovechas y le mandas todo lo que hayas hecho, o al menos las últimas cosas de las que te sientas más orgulloso. Es posible que no te paguen nada. Importante aclarar: ¿cómo decidir si es correcto aceptar un trabajo donde no te pagan nada o no? Yo utilizo una regla muy simple. Si la gente cobra por hacer el corto, tú tienes que exigir que te paguen. Si la gente no cobra para hacer el corto, tú no estás en tu derecho de exigir que te paguen y puedes aceptar el trabajo igual. Y ahí volvemos con lo de trabajar de gratis en el tema de las bandas sonoras. Y es que si miráis mi trayectoria, estoy escalando en profesionalidad. Primero he empezado con cosas que hacía yo en mi casa, después he empezado con cosas que otra persona hacía y yo le ponía la música, y poco a poco voy aceptando trabajos un poquillo más grandes, y una vez yo tenga esos trabajos más grandes, pues en cierto momento puede llegar que yo pueda mostrarle este trabajo a alguien que haga un proyecto ya financiado y puedo al fin conseguir un trabajo pagado. Pero claro, antes de conseguir ese último trabajo pagado, tienes que hacer muchas cosas gratuitamente. Y si lo piensas, tiene lógica. Cuando te están pidiendo prácticas en la carrera, generalmente es que tú te vas a una empresa y estás trabajando de gratis. ¿Para qué? Para adquirir la experiencia y conseguir el título de la carrera, o incluso en un futuro estas prácticas gratuitas te pueden servir porque a lo mejor te sale un trabajo concreto nuevo y tú puedes poner en el currículum: he hecho prácticas en X empresa. Que sí, sería súper guay, súper genial que todos pudiéramos trabajar por nuestro trabajo. Pero yo, sin tener absolutamente nada hecho, no me puedo ir a Steven Spielberg a pedirle hacer la banda sonora para su nueva película. Así que poco a poco hay que ir creando portfolio, trabajos cada vez un poco más grandes, hasta conseguir llegar al punto donde puedas empezar a profesionalizar tu trabajo. Pero Marc, tú has dicho que tú puedes estudiar composición de bandas sonoras. Sí, correcto. Y muy probablemente, ¿qué harás allí? Pues lo mismo, tendrás que hacer bandas sonoras sin cobrar porque estás estudiando, y posteriormente, pues a lo mejor a través de estas bandas sonoras que has hecho sin cobrar podrás adquirir cierta experiencia y cierto renombre para poder ascender y conseguir profesionalizar tu trabajo. La cosa es, ¿qué prefieres? ¿Estar 5 años con los brazos cruzados y después acceder a un máster para empezar a componer bandas sonoras, o empezar ahora mismo y a la hora de acceder al máster que lo puedas utilizar con el máximo provecho posible? O incluso conseguir un trabajo sin necesidad de acceder al máster. Sea como sea, tienes que trabajar de gratis y no hay problema, porque al fin y al cabo estás aprendiendo y estás haciendo algo que te gusta. Pero recordad, tampoco dejéis que la gente se aproveche de vosotros. No aceptéis un trabajo de composición de bandas sonoras para un corto o una producción financiada sin que os paguen nada, porque eso sí es explotación laboral. Muy bonito todo lo que me has dicho, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo grabo la banda sonora? Pues al igual que en el propio momento de componer las bandas sonoras, te buscas la vida. Yo, por ejemplo, estoy allí con un piano Clavinova y con este cable
lo conecto a la tarjeta de sonido que está por allí, que estoy grabando con ella y no la puedo mostrar. Y bueno, esto va al ordenador, lo grabo y todas esas cosas. Pero bueno, suscribíos a este canal y pulsad la campanita hasta que esté entre paréntesis. También suscribíos a mi canal Más Allá del Sonido, a mi canal 12 Streams Dulcemele. Mirad este vídeo genial que os está apareciendo por aquí. Y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós, dulcemelosos! Y componed mucho.